Sí. La música. ¿Qué es la música? Es muy amplio las respuestas, pero si vamos el parte de conservatorios son coordinaciones de los instrumentos con un clic que le decimos ya pasó en el pulso, es el que hace que forma la melodía y las variaciones para que puedan tener un lenguaje entre los instrumentos. Primero afinamos el instrumento, la misma idioma, será la misma afinación, depende de la que uno quiere tocar, y de ahí le podemos realmente a buscar un clic, sería el pulso, el tiempo, para nosotros llamamos en África todo estos, más conversaciones se llama esto. O sea, esas conversaciones de la música, nosotros se llama la armonía humana. Eso es lo que significa la música para nosotros. Es una armonía de la... Si ese pulso va bien, le tengo que cuidar. Naturalmente sale una flauta. La flauta nacimos con ese el voz. Naturalmente te cantas encima de él. Porque hay algo adentro que es muy agradable que va con swing adentro. Lo llevo encima. Este es lo que nos significa la música en África. Porque allá en los rituales no insisten, cuiden le que llevan el tiempo, la música que llevan adentro. Si le cuidas, tiene muchas visiones para ver la vida. Lleva la vida de otra manera, con simpleza, con humildad y mucha armonía. Buenas tardes a todos. En nombre de la dirección de Centro 2, Patricia Ambra y Alicia Pérego, les damos la bienvenida a este seminario llamado Psicoanálisis con Duende, la musicalidad en la cura, dictado por los licenciados Santiago Deus y Alejandro Sikorsky. Alejandro es psicoanalista, dirige Estilos, institución dedicada a la investigación y transmisión del psicoanálisis, es escritor, publicó Identidades 1, 2 y 3, una trilogía de cuentos, y también es músico. Santiago es psicoanalista, miembro AME de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, donde regularmente dicta seminarios. Es participante de la reunión Lacanoamericana y del movimiento Convergencia. Coautor del libro Corte y Empalme, Lo Real del Síntoma. Es docente y supervisor de Centro 2 y hospitales públicos como el Santoyani y Ameguino. Les damos la palabra. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto que estén acá, que nos acompañen y feliz día. Hoy es el Día del Estudiante, somos todos estudiantes. El día no se enteró que es primavera, pero bueno, estamos en esto. Bueno, muy contento de estar acá en este espacio, así que primero quiero agradecerle a Patricia Jambra, a Alicia Pérego por el espacio y a Ale Sikorsky por compartir conmigo este ciclo de 2 encuentros, ¿no? Eh, También le agradezco a Abdoulaye Badian, que es quien intervino en estos videitos. Se escuchó muy bajo. Si ustedes quieren, yo les hago llegar después los videitos para que los escuchen un poco mejor. Pero bueno, le quiero agradecer a Abdoulaye, él es maestro de música de africana del oeste africano, en la escuela que se llama Dara Chosan. Bueno, les comento un poco de qué va esta propuesta de psicoanálisis con duende, la musicalidad en la cura, ¿no? Eh, Son tempranas las referencias de Lacan en torno a la música. Ya en los inicios, prácticamente en los primeros comienzos, porque si tomamos la teoría del significante y todas las investigaciones que hace Ferdinand de Saussure en torno a la lingüística, ¿no? De la que Lacan se sirve para justamente irrumpir en el psicoanálisis de la mano de la teoría del significante, y vemos que esos análisis lo conducen a Saussure a el signo lingüístico descompuesto entre un concepto y una imagen acústica. O sea que ya ahí
En el comienzo más inicial ya tenemos alguna referencia, si no a lo musical, a lo acústico, a lo sonoro. Entonces, voy a compartir con ustedes algunas referencias iniciales de Lacan relativas a la música, pero sobre todo es hacia el final de la enseñanza que francamente Lacan se orienta, yo no diría por la música ni por la musicalidad, pero sí por lo menos por lo sonoro. De ese modo retoma sus primeras investigaciones, pero ya con una vuelta diferente. Así que voy a tratar de también traer algunas referencias del final para poder articular algo de esto en pliegue, en empalme, entre lo último y lo primero. Me sirvo para eso de las enseñanzas de Isidoro Beg, que dice no hay un ultimísimo, no hay un primerísimo, más bien hagamos un pliegue entre los distintos tiempos de la enseñanza de Lacan, de Freud mismo. Pero antes que nada, y en esto que decía de agradecerle también a Alejandro, quiero decir que este encuentro es realmente para mí muy grato. Con Alejandro nos conocemos y nos conocimos hace muchos años en torno a otro maestro, no sé si de música, por ahí quizás sí, pero un maestro de psicoanálisis que fue Alejandro Ariel. Y bueno, nos conocimos ahí en la institución que fundó Alejandro Ariel, la Fundación Estilos, que hoy dirige Ale Sikorski. Ahí nos conocimos en torno a Alejandro, un gran maestro, y bueno, valga este encuentro como un homenaje para Alejandro. Que ya les digo, la idea es recoger algunas referencias para dar cuenta de algo de esto que llamamos la musicalidad en la cura. Como les digo, es muy notorio cómo hacia el final de su enseñanza, que Lacan trae como algunas aproximaciones, marcadas acentuaciones relativas a lo sonoro, diría. Por ejemplo, todo su trabajo, el de Lacan, en torno a la homofonía. En torno a la homofonía y a los equívocos, al equívoco. Equívoco y homofonía. Es una orientación muy precisa y muy clara de los últimos tiempos de Lacan. Para señalarnos qué nos quiere señalar Lacan con esas acentuaciones, con estas referencias por la homofonía, por el equívoco, por las resonancias de la palabra. Voy a compartir con ustedes algunos párrafos de Lacan, de algunos tramos, para que vean lo contundente y lo preciso de este enfoque de Lacan. Seguramente todos tienen presente cómo Lacan en los últimos años jugaba con la homofonía sobre todo de la lengua francesa, pero no solo, y Lacan se servía de la riqueza de la lengua francesa, justamente una riqueza homofónica, que otras lenguas tienen menos riqueza homofónica que la lengua francesa, y Lacan se sirve ¿no? Al extremo de la homofonía de la lengua francesa. ¿Para qué? Para hacerle decir a la palabra diferentes cosas. Hacerle decir a una palabra o a una frase diferentes cosas depende de cómo sean pronunciadas. Juega con la pronunciación, juega con que una palabra depende cómo es pronunciada o depende cómo se asocia con la siguiente en la pronunciación, puede decir diferentes cosas. Otra noción de estos tiempos de Lacan es la langue, todo junto, la lengua todo junto, ¿no? Entonces, es decir, son aproximaciones y acentuaciones de Lacan, ¿no? Que quieren marcarnos algo en torno al lenguaje, pero ¿en torno a qué? En torno a la intervención del analista, en torno a la escucha del analista. Yo diría que hay como un aire fresco, un aire novedoso, que aporta Lacan con estos subrayados, para pensar las intervenciones del analista, para pensar la escucha del analista. Por supuesto, no estoy diciendo que haya algo totalmente diferente en cómo Lacan plantea las intervenciones por la vía de la homofonía o del equívoco que lo que eran las primeras intervenciones, más en la línea del significante. Pero creo que hay sí algún aire nuevo, algún aire fresco. Y que eso, trabajo de lectura de Ale y mío, es lo que nos lleva a algo de la musicalidad. O por lo menos en mi puntuación, la que hoy les voy a proponer. Ale hará lo propio la vez que viene, en este ciclo de 2 encuentros.
Entonces, por ejemplo, por dar un ejemplo, pero después voy a ir a algún párrafo más concreto. Yo diría que en torno al seminario 20, que se empieza a ver cada vez más presente en la enseñanza de Lacan, en sus seminarios y también en sus escritos, estos juegos con la homofonía. Donde se ve el máximo esplendor es en el 23, cuando Lacan trabaja la obra de Joyce. Trabaja la vida de Joyce, trabaja la obra de Joyce y forja una nueva noción, el symptôme, que también es symptôme y síntoma en francés suenan igual, se diferencian por una H en la escritura. Pero es decir que Lacan, ahí también, todas estas cuestiones están también inspiradas, Lacan se inspira en Joyce para acentuar estos planteos. Pero tenemos, como les digo, me parece que ya a partir del seminario 20 ya se empieza a ver esta acentuación. Seminario 20 se llama Aún, en francés encore. Encore ya Lacan empieza a jugar encore, en corps, aún o en cuerpo. En francés yo digo encore, en corps, suena casi igual, pero en una ocasión dije aún y en la otra dije en cuerpo. Bueno, la cuestión del cuerpo tiene mucho que ver en este giro de Lacan. Me animo a decir, un poco lúdicamente, que este es el giro del 20 de Lacan, así como tenemos el giro del 20 de Freud, 1920, más allá del principio del placer, el giro del 20 de Lacan es el seminario 20. Y toda su teoría, el ordenamiento, en el seminario 20, de la cuestión del goce, que Lacan hace. Bueno, yo creo que toda esta cuestión de la homofonía, del equívoco y de la lengua son nociones que Lacan aproxima justamente porque hay una orientación por lo real de parte de Lacan. Y toda esta cuestión y este énfasis por lo sonoro en la escucha y en la intervención del analista tiene que ver con una orientación de Lacan y una orientación del psicoanálisis propuesta por Lacan como política del psicoanálisis, una orientación por lo real. Cuando al comienzo tenemos quizás más teoría del significante mediante la orientación por lo simbólico. Ahora, no es que la orientación por lo real desplaza la orientación por lo simbólico, por supuesto que no, es la orientación RSI. Una vez que Lacan produce el nudo Borromeo, también en torno al seminario 19-20, estamos en la misma época, una vez que él produce el nudo Borromeo, ya no se puede hablar de la prioridad de un registro por sobre el otro. Justamente el nudo Borromeo tiene mínimas condiciones. Una de ellas es que los tres registros son equivalentes, valen lo mismo. Vale lo mismo lo real, vale lo mismo lo simbólico, vale lo mismo lo imaginario. Son equivalentes, son diferentes y están anudados de un modo muy particular según el planteo de Lacan. Eso no quita que sean los tres registros equivalentes y que uno no es más importante que el otro, no quita que la orientación del psicoanálisis es por lo real. Y es en el marco, para mí, en mi lectura, de esa orientación por lo real, que aparecen estas formulaciones novedosas para el psicoanálisis, novedosas para la dirección de la cura. En el marco de estos seminarios, 24, 23 por ahí, fíjense, Lacan dice, como analista no soy lo suficientemente poeta. Aparece esa referencia, después la voy a leer. También dice en el 23, la interpretación opera únicamente por el equívoco. ¿Qué es el equívoco? Otra vez, es el juego que Lacan hace con la homofonía, es el juego que hace con el lenguaje. Lacan lo hace con la lengua francesa, Joyce lo hace con la lengua inglesa. Una invitación para que nos... ¿Qué invitación es para nosotros analistas? ¿Qué es que tenemos que jugar con el lenguaje? El paciente habla y tenemos que jugar con el lenguaje de cualquier manera. No, no creo que sea eso. Pero hay una aproximación que Lacan nos trae. ¿Aproximación a qué? A lo sonoro, a lo que suena. A lo que suena ahí entre analizante y analista. La interpretación, dice en el 23, opera únicamente por el equívoco. Como analista no soy lo suficientemente poeta, dice. Tenemos el ejemplo, para seguir trayendo un ejemplo, tenemos el ejemplo del seminario 21, dijimos del ejemplo, el título del seminario. Lacan empieza a jugar con los títulos de los seminarios mismos.
Si antes los seminarios eran la ética, la angustia, el deseo, ¿no? Ahora vemos en los títulos algo totalmente distinto, algo muy incluso lúdico, medio insólito. Y el seminario 21 se llama Los nombres del Padre, claro, pero tiene un pequeño truco el 21, que lo voy a decir en francés, le nom du Père, los nombres del Padre, pero depende cómo yo lo diga, cómo lo pronuncie y cómo juegue con la homofonía, puedo decir le nom du Père, es decir, los no incautos yerran. Miren lo diverso, lo disparatado entre los nombres del Padre, los no incautos yerran. ¿Qué nos quiere transmitir Lacan con estas indicaciones? ¿Es su excentricidad? Bueno, seguramente, pero no solo. Entonces digo, si estas formulaciones están enmarcadas en la orientación por lo real, que no es que la tiene recién acá en el 20, la viene forjando Lacan la orientación por lo real. Arranca con la orientación por lo simbólico. Es el tiempo del retorno a Freud de Lacan, es el comienzo de su enseñanza. Ajustar las cuentas del psicoanálisis con los postfreudianos. Es toda la teoría del significante, toda la cuestión de lo simbólico, del nombre del padre, etc. Pero después Lacan dirá, mi único invento fue no el nombre del padre, ni lo simbólico, ni el significante, eso es de Saussure. Mi único invento es el objeto A. A medida que va constituyendo cada vez más acabadamente y refinadamente su único invento, el objeto A, es que va haciendo avances significativos en su enseñanza. Así que esto, un poco como introducción, iré articulando algunas de estas cuestiones y voy a tratar de guardarme algunos minutos para traer alguna secuencia breve de mi clínica y seguro voy a guardar un espacio para que conversemos. Entonces, esta orientación por lo real, Lacan la va forjando al calor de la construcción de su único invento, el objeto A. Podemos ver que hay distintos hitos en la construcción del objeto A, el seminario de la angustia, el seminario de la ética, Das Ding, el seminario de la angustia, donde el objeto A ya pasa a ser ahí el objeto, ya no es el objeto metonímico. También el plus de gozar en el seminario 16. Y hay una noción en torno a este seminario 16 y en torno al objeto A que me parece clave en esta cuestión de la orientación por lo real. Cuando dice Lacan que para que un análisis vaya lo suficientemente lejos, no alcanza con trabajar las identificaciones del sujeto en el análisis, no alcanza con trabajar la regresión de la demanda, bla, 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 sino para que alcance un psicoanálisis lo suficientemente lejos, tiene que haberse producido alguna mutación en torno al objeto A. Y trae este significante particular, mutación. ¿Mutación en qué? Un significante caro de nuestra época también, ¿no? La mutación. La mutación de los virus, en fin. Pero Lacan habla de la mutación del objeto A, refiriéndose a una mutación en el goce. Si el análisis es simplemente un trabajo, digamos, intelectual o simbólico, o qué sé yo, que toca muchas áreas, pero que no toca la centralidad de la cuestión del objeto A, dice Lacan, no va lo suficientemente lejos. No toca lo medular de un análisis. Tiene que afectar el goce, y Lacan propone esta cuestión de la mutación, una mutación en el goce. Ya había hablado de una mutación, había hablado en el seminario 8, en la transferencia, cuando habla de una mutación, en ese caso del deseo. Todavía no tiene el objeto A del todo desarrollado, todavía no tiene la noción del goce, pero habla de una mutación en el deseo, en el 8. Cuando dice, por la vía, está trabajando la cuestión del deseo del analista, que quiero retomar hoy con esto de la musicalidad, cuando dice, por la vía del deseo del analista se puede operar en relación al paciente una mutación en el deseo, de erastes a eromenos, del deseado al deseante. De aquel paciente que viene en posición de ser deseado, ser querido, ser amado, a pasar a una posición en activo, deseante, causa de deseo. En cambio, en el lugar del deseado está como objeto. Bueno, mutación en el deseo, mutación en el 16 dirá en torno al goce. A mí me evocó
y hablando de las resonancias, a mí me resonó esta idea de la mutación, yo lo digo muy seguido, una noción freudiana temprana, o un comentario, no sé si es una noción, pero un comentario de Freud temprano, cuando dice, en varios pasajes, yo lo tengo identificado en el creador literario y el fantaseo, o el poeta y el fantaseo, fíjense, si estamos hablando de poetas, y Freud dice, no, el ser humano no está preparado para renunciar a una satisfacción que experimentó. A lo sumo puede permutar una por otra. Y la noción que a mí me evocó la mutación es la permutación. Freud dice, no podemos pedirle al paciente que renuncie a una satisfacción, podemos leer ahí, a un goce. A lo sumo podemos pedirle que permute uno por otro. ¿Cuál por cuál? Y aquel goce ruinoso de la neurosis, el goce ruin, beneficio secundario de la enfermedad de la neurosis, por otro goce más articulado al deseo, más articulado a la castración. Para cerrar esta introducción, y en el marco de esto que les digo, de esta orientación por lo real, las resonancias, la mutación, la permutación, hay otro significante que lo vamos a encontrar en el 24 y ahora después les leo el párrafo, que es la modulación. Y vean si no es ahí un camino para ir articulando entre la mutación, la permutación, la modulación. ¿De qué? De algo que tiene que ver con el objeto A, que tiene que ver con el goce. La orientación por lo real es la orientación por el goce, por lo real del goce, el goce del síntoma. Goce parasitario, dice Lacan. Orientación por lo real del no hay relación sexual. Y Lacan habla de una modulación, dice que, y estamos en el seminario 24, y esa modulación se le acerca a François Chen, ¿no? Un escritor chino-francés que estudiaba con Lacan, y que con quien Lacan estudiaba Li Qin, en chino, y dice que François Chen le acerca unos poetas chinos, cómo recitaban ciertos poetas chinos, y dice, François Chen me alcanzó una modulación tónica por la vía de estos poetas que le causó particular impresión a Lacan. Hay algo de una modulación que dice haber pescado Lacan por la vía de los poetas chinos, que lo impresiona en todas las investigaciones que está teniendo en esos tiempos, ¿no? En los tiempos de Lin Su. Otro título del 24, totalmente homofónico, totalmente equívoco con el lenguaje. Entonces, ¿qué indicación es esta de la modulación? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Hay algo que modular en la clínica? ¿Qué es lo que hay que modular? ¿Qué se modula y cómo? Bueno, esas son las preguntas que yo me hago, así que no es que las vaya a responder, pero bueno, por lo menos llego a hacerme esas preguntas. Voy a desplegarlo un poquito más, pero primero tengo que ser honesto con nuestra propuesta y como hemos invocado al duende en el título de la propuesta, tenemos que, con Ale no nos queda otra que dar cuenta un poco de este duende, que me trajo algunos problemas con Abdulay, porque Abdulay no entendía lo que yo le decía del duende, pero bueno, espero que en algún momento, no sé si hace falta que nos entendamos con eso. Bueno, con Ale compartimos, como les dije, la práctica del psicoanálisis, compartimos esa práctica, nos dedicamos a eso, pero también la práctica de la música. Ya lo presentó Laura, Ale se dedica a la guitarra y yo me dedico al estudio y también a la práctica de los tambores africanos. Podríamos decir que, podríamos titular esto, si siguiéramos en la línea insólita y disparatada en la que estamos, este sería un encuentro entre cuerdas y parches, entre las cuerdas de la guitarra, entre cuerdas y parches. Ahora vamos a ver lo de las cuerdas, porque es Lacan mismo el que lo trae. Pero primero la cuestión del duende. ¿Por qué lo del duende? Psicoanálisis con duende, la musicalidad en la cura.
El duende es una expresión, seguramente muchas de ustedes y muchos de ustedes la conocen, es una expresión del mundo andaluz, del mundo del sur de España, lo digo así, del mundo, porque es del folclore, es de la cultura popular, y se refiere a algo de la genialidad, pero en realidad no es la genialidad, diríamos es la musicalidad, pero en realidad aplica a todas las artes. Es como la canción, ¿O qué será, qué será? Teresita, ayúdame de quién era. Yo la conozco cantada por muchos, pero ¿de quién Chico es? Huarque. De Chico Buarque. Bueno, es la canción de ¿O qué será, qué será? No tiene nombre ni nunca tendrá, ¿no? Bueno, resulta que los andaluces hablan del duende en el sentido de que este tiene duende, esta tiene duende, este cantó con duende, este no cantó con duende, ¿no? Como diciendo algo que se acerca a la cuestión de la musa y del genio, pero no es ni uno ni otro. Les leo algunos párrafos que yo tomé de una conferencia que da Federico García Lorca, gran escritor español, que recoge un poco esta cuestión del duende, de la cultura y del folclore andaluz. Y vamos a ver qué diablos tiene que ver con lo que estamos presentando acá, lo veremos después. Les leo un par de párrafos de este decir de García Lorca. Con idea, con sonido o con gesto, el duende gusta de los bordes del pozo, en franca lucha con el creador. Ángel y musa se escapan con violín o compás, y el duende hiere, y en la curación de esta herida que no se cierra nunca está lo insólito, lo inventado de la obra de un hombre. Vean que Ángel y musa se escapan con violín o compás. El duende hiere y en la curación de esta herida que no se cierra nunca está lo insólito de nuestra propuesta también, lo inventado de la obra de un hombre. Me gusta lo de lo inventado. ¿Acaso cómo se relaciona la cuestión de la invención con estas formulaciones también últimas de Lacan? Esto tiene mucho duende. Manuel Torres, gran artista del pueblo andaluz, decía a uno que cantaba: tú tienes voz, tú sabes los estilos, pero no triunfarás nunca porque tú no tienes duende. Manuel Torres era un divino bárbaro. El cantaor El Lebrijano, creador de la Debla, decía: los días que yo canto con duende no hay quien pueda conmigo. La vieja bailarina gitana La Malena exclamó un día oyendo: ole, eso tiene duende. Y estuvo aburrida con Gluck y con Brahms y con Darius Milhaud. Y Manuel Torres, el hombre de mayor cultura en la sangre que he conocido, dijo escuchando al propio Falla, su nocturno del Generalife, esta espléndida frase: todo lo que tiene sonidos negros tiene duende. Y no hay verdad más grande. Estos sonidos negros son el misterio, las raíces que se clavan en el limo que todos conocemos, que todos ignoramos, pero de donde nos llega lo que es sustancial en el arte. Así pues, el duende es un poder y no un obrar, es un luchar y no un pensar. Yo he oído a un viejo maestro guitarrista: el duende no está en la garganta, el duende sube por dentro desde la planta de los pies. Es decir, no es cuestión de facultad, sino de verdadero estilo vivo. Es decir, de sangre, es decir, de creación en acto. Termino con esto. Muchas veces el duende del músico pasa al duende del intérprete. Y otras veces, cuando el músico o el poeta no son tales, el duende es del intérprete, y esto es interesante, crea una nueva maravilla que tiene en la apariencia nada más la forma primitiva. Bien. Santi, Sí, Santi, dale. sería buenísimo, la verdad que esos son textos hermosos los que leíste recién. Sería muy bueno que los que tengan ganas, pasarles la referencia para que puedan leerlo para la próxima, porque yo voy a hablar bastante de eso justamente. Me parecería buenísimo porque ahí la diferencia entre el duende y las musas o el ángel o el hado es notable y es muy pertinente a nuestra propuesta insólita. Así que el texto se llama Juego y Teoría del Duende. Juego y Teoría del Duende es ¿cómo se llama? Una conferencia que dio García Lorca. La verdad se encuentra en internet, lo ponen así y aparece. Es corta, es muy interesante y me parece que
leerla después de todo lo que está trabajando Santi y antes de lo que vaya a trabajar yo puede ser algo muy, muy bueno. Así que nada, perdón que te interrumpí, pero como No, me decías que te excelente, interrumpa, cuando se me cante, ahí vino el excelente, cantejondo y se me excelente y cantó. dale, vamos con el canto, vamos con el canto. Yo subrayo esto, es un luchar y no un pensar, es creación en acto, despertarlo en las últimas habitaciones de la sangre, necesita un cuerpo que interprete. Bien, ya les digo, son muchas las referencias de Lacan en relación a la música. Hay una muy linda en el seminario 18, que es un seminario extraordinario, que es el seminario de un discurso que no sería el semblante, donde Lacan justamente viaja a China. Y es un seminario lleno de sutilezas y de una sensibilidad muy particular, casi que inédito. Es difícil encontrar el nivel de sensibilidad que se encuentra en ese seminario en Lacan. Está también el célebre texto de Lacan, Literatura. Es un texto escrito, pero que está incluido porque es de la misma época de este seminario 18. Bueno, ahí que Lacan venía, yo diría así, venía cascoteado, venía cansado, exhausto, ¿de qué? Del Mayo francés. Seminario 16, 15, 16, 17, totalmente imbuido en la atmósfera del Mayo francés, volaban los adoquines y Lacan estaba interpretando, interpelando y muy sumido en esa subjetividad de la época. Ahí es que forja su noción de plus de gozar, al calor del Mayo francés y la plusvalía y toda la crítica al capitalismo de la época, pero un poco ya cascoteado de tanto combate, se va a China. Y en China se acerca a la sutileza y a la sensibilidad, y ahí trae como realmente lecturas muy, muy, muy frescas y muy renovadoras. Y ahí van a encontrar una referencia al canto muy, muy interesante y al instrumento. Y Lacan se está preguntando, ¿por qué saber del goce puede haber? Dice, son las mujeres las que experimentan un goce diferente, pero que no pueden decir mucho, dice, pero hay algunas huellas, dice Lacan. Hay algunas huellas de el saber sobre el goce. Y hay que buscarlo, dice, en las mujeres músicas, y después empieza a traer varios ejemplos. Dice, cualquiera que toca un instrumento tiene que tener una relación muy particular con su propio cuerpo. Dice Lacan, tiene que disociarse, tiene que romper la sinergia natural, entre comillas, del cuerpo. ¿Para qué? Para hacer salir la musicalidad. Y en particular dice aquel que se dedica al canto, donde maneja un instrumento que falta. No hay instrumento más que, uno puede decir, bueno, es la voz, es el vacío, es el fuelle del estómago, es la tráquea, es la garganta, en fin. Dice, el canto, por excelencia, está esta relación con el cuerpo y está esta relación con un instrumento que falta. Esa es una referencia muy linda, pero voy a hacerlo un poco más ordenado y ya les digo, voy a traer alguna referencia del comienzo para que puedan ir siguiéndome en este planteo que desemboca un poco en lo que en la introducción les anticipé. Voy a una referencia de función y campo de la palabra y del lenguaje, es decir, digamos el primer Lacan, el Lacan del retorno a Freud, el Lacan de la teoría del significante, orientación por lo simbólico, diría, en líneas generales. Y Lacan está hablando de la resistencia. Bueno, todo este primer tiempo de Lacan y su retorno a Freud es una crítica al post-freudismo y a cómo manejaban algunas nociones fundamentales del psicoanálisis. Por ejemplo, cómo manejaban la resistencia. ¿Qué dice Lacan? Vemos pues que Freud, lejos de desconocer la resistencia, usa de ella como de una disposición propicia a la puesta en movimiento de las resonancias de la palabra. Ya hablaba de las resonancias en función y campo. Freud utiliza la resistencia como una disposición propicia para la puesta en movimiento de las resonancias de la palabra, sirviéndose de ella para implicar al sujeto en su mensaje. Una noción muy del primer tiempo de Lacan, implicar al sujeto en su mensaje.
implicar al sujeto en su palabra, implicar al sujeto en su síntoma, ¿no? Es muy de los primeros tiempos de Lacan. Que hay que implicar al sujeto es una enseñanza que a mí me resulta valiosa al día de hoy. Como un primer tiempo del análisis, y a veces no solo un primer tiempo del análisis, a veces todos los tiempos del análisis parece que fueran en esa dirección de implicar al sujeto en su palabra. Sigue Lacan. Pero aprendemos que el psicoanálisis consiste en pulsar sobre los múltiples pentagramas de la partitura que la palabra constituye en los registros del lenguaje, de donde proviene la sobredeterminación que no tiene sentido si no es en este orden. Miren qué referencia musical. El psicoanálisis consiste en pulsar sobre los múltiples pentagramas de la partitura de la palabra del sujeto. Lo leo así. Y lo hablábamos con Ale. Interesante lo de múltiples pentagramas. Cada uno posee múltiples pentagramas y en el análisis se trata de pulsar esos múltiples pentagramas donde suena la palabra del sujeto. Bien, esta es una referencia. Vamos a otra de este primer tiempo. Que es una que con Ale nos puso a trabajar. Y bueno, seguramente algunos ya la conozcan. Es del seminario 8. Así como antes les hablé del 8, del Erastesi y de Eromenos. Tengo que encontrar. Si quieren, después les paso exactamente en qué clase está. Bueno, es que no me encuentro, a ver. Acá está. En el seminario 8, más o menos del mismo tiempo de Función y Campo, más o menos 3 años de diferencia, o sea, estamos en los mismos tiempos de Lacan. Y así como en Función y Campo está analizando la idea de la resistencia, acá está criticando y releyendo la cuestión de la contratransferencia. Resistencia, contratransferencia. Dos conceptos muy de los post-freudianos que Lacan en sus primeros tiempos fustiga duramente el modo en que estos utilizaban estas nociones. Pero no dice que sean nociones que no son válidas. No es que la resistencia y la contratransferencia no sean nociones válidas para nosotros. El tema es el mal uso que se ha hecho de ellas. Y yo diría guarda porque de la contratransferencia se están haciendo malos usos hoy día. Es otro cantar. pero lo quiero dejar dicho. Acá Lacan está criticando el uso de la contratransferencia de los post-freudianos y ¿qué dice? ¿Cómo concebir la comunicación de inconscientes? Está analizando esa cuestión. Dice, si se llevan las cosas hasta el extremo, se puede concebir un inconsciente reserva. Debe admitirse que nadie se da una elucidación exhaustiva del inconsciente por lejos que se lleve un análisis. Una vez admitida esta reserva de inconsciente que tendría el analista, que llevó, digámoslo así, lo suficientemente lejos su análisis, aunque Lacan dice nunca es lo suficiente, nunca es hasta el final, todavía Lacan no tiene la idea de fin de análisis, que después va a tener, pero digamos que el analista que en su tiempo de analizante llevó lo suficientemente lejos su análisis y ha trabajado lo suficiente su inconsciente, posee un inconsciente reserva, una reserva. Es perfectamente concebible que el sujeto avisado precisamente por la experiencia del análisis didáctico, todavía creía en el análisis didáctico, después ya no, después trae la propuesta de fin de análisis y de pase, pero que aquel, ¿no? Que sujeto avisado de su propio análisis, sepa de alguna manera jugar con ella, con la reserva, como con un instrumento, como con la caja del violín cuyas cuerdas, por otra parte, posee. De todas formas, no se trata, en este caso, de un inconsciente en bruto,
sino de un inconsciente suavizado, de un inconsciente más la experiencia que se ha hecho de este inconsciente. ¿Me van siguiendo? ¿Se sigue lo que digo? Entonces, este es el párrafo, ¿no? Lacan está planteando aquel que se va a poner el traje de analista, se espera que haya llevado lo suficientemente lejos su propio trabajo en su propio análisis, es decir, haber suavizado, dice Lacan, su propio inconsciente. Suavizado, porque es una noción interesante, ¿no? Después podemos decir haber atravesado el fantasma, haber hecho la evacuación del objeto A, bla, bla, bla. Podemos decirlo de diferentes lugares, depende en qué punto de la enseñanza nos paremos. Pero bueno, sigamos el planteo que está en este seminario, ¿no? Dice, aquel sujeto avisado, después Lacan va a hablar de sujeto advertido, ¿no? Acá dice sujeto avisado, ¿de qué? De su propio inconsciente, podrá contar con él como una reserva, como la caja puede jugar con ella, miren qué interesante noción, jugar. Son los tiempos donde Lacan habla del lugar del muerto, cuánto malentendieron el lugar del analista como un lugar parco, cerrado, que no dice nada. Todavía hoy nos llegan pacientes que nos dicen, vos sos psicoanalista, pero vos hablás. Y acá Lacan dice que sepa jugar con el instrumento. ¿Qué instrumento? Esa reserva. Esa reserva que dice que es como la caja del violín o la guitarra, para decir de Ale, o yo diría la caja del tambor, el tambor también tiene una caja, y si seguimos la línea de Lorca y de los andaluces, tienen el cajón andaluz, en Latinoamérica tenemos el cajón peruano, es igual, salvo que el cajón andaluz tiene una cuerda, para que tenga otra vibración. Por ahí los conocen, son instrumentos que son bastante conocidos. Son una caja, es decir, albergan un vacío o más bien una falta, un hueco, un agujero. Santi, Sí, estaba pensando en la idea de caja de resonancia, ¿no? Que es la que sí, toma Lacan, que gustó más. Y sí. me aparecía un concepto que me parece piola para introducirlo ahora, yo lo voy a desarrollar también seguramente la semana que viene, que es el de, hablando de caja de resonancia, del resonador, ¿no? El analista como Mm. un resonador en vez de un razonador. Se me ocurría recién escuchándote la diferencia entre el resonar y el razonar, creo que está en el meollo del laburo que estás haciendo, ¿no? De la idea de la musicalidad y el duende, toca el punto preciso, me gusta. Eso. Buenísimo, Ale, sí, te sigo, ahora te voy a seguir ahí ahora. Sigo esa huella. Entonces, esa resonancia, esa caja de resonancia está dada por esa cavidad, por ese hueco. Las cuerdas, dice las cuerdas que el analista posee. Las cuerdas son fundamental, saber tocar las cuerdas. Bueno, después Lacan va a hablar de los redondeles de cuerdas cuando hable del nudo borromeo. Miren si este párrafo no es absolutamente una condensación de algunas ideas que después van a ser desarrolladas por Lacan. Las cuerdas de la guitarra, las cuerdas del nudo borromeo. Pero sobre todo, el instrumento es esa caja de resonancia que dice Ale. Bueno, cuando más adelante tengan más definido cuál es su idea o su propuesta de final del análisis, y dirá que hacer la experiencia de un análisis es hacer la experiencia del inconsciente, ¿no? De aquel que pasa por el Iván, pero es hacer la experiencia, dirá Lacan, de la castración. Es hacer la experiencia del inconsciente, es hacer la experiencia de la castración. La castración funda el inconsciente, pero Lacan pone más el acento en la castración, es decir, en la falta, es decir, en el goce, en la falta de goce, no hay relación sexual. Es decir, entonces dice Lacan, el analista que logró hacer esa experiencia cuando fue analizante, justamente pudo evacuar el objeto A, es decir, destaponó algo, dejó mejor ubicado el lugar de la falta. Esa es la caja de resonancia que dice algo. Pero además la idea de resonancia me parece que es crucial, y cuando Lacan propone en el 23 que dice, las pulsiones son el eco en el cuerpo. La resonancia y el eco. El eco no es el eco repetitivo, uno dice eco y eco, es un eco, pero
es un eco que tiene algo de la creación, un eco, como dice Ale, que resuena algo ahí. Entonces dice, la pulsión es el eco en el cuerpo del decir. Para eso tiene que haber algo que resuene, dice Lacan en el 23. Estoy empalmándolo con esto del 8, siguiéndole la huella a Ale. Las pulsiones, o sea, vean si no estamos hablando del goce. Acá, en el 8, Lacan habla del lugar del analista y de cómo se dispone a recibir al paciente y cómo lo escucha y cómo recibe la transferencia. En el 23 va a hablar de la pulsión y va a decir, es el eco en el cuerpo del hecho que hay un decir, pero para eso tiene que haber algo que resuene en el significante y que resuene en el cuerpo. Entonces la idea de resonancia ya la vemos y de esa cosa que resuena y eso que suena y resuena y de algo musical allí, fíjense que la subrayamos de este seminario, ¿no? Después, como les decía, si Lacan acá habla de instrumento, después va a hablar del instrumento en el 18, como les dije recién. Que sepa jugar, dice Lacan, que el analista sepa jugar. Bueno, en el 20 y sobre todo en el 23, cuando Lacan trabaja a Joyce, dice, Joyce sabe jugar con el lenguaje. Y es una propuesta también para el lugar del analista, que sepa jugar con algo ahí de la langue y del lenguaje. Que se sepa prestar a ese juego y a esa resonancia. Por supuesto que implica esta cuestión ética de llevar lo más lejos posible aquel que se ubica en el lugar del analista el trabajo con su propio instrumento. Su propio instrumento es ese vacío, es esa falta, que es preciso hacer la experiencia en el análisis, en el diván. Un par de referencias más y paso a la secuencia clínica, muy breve, ¿no? Para también tener tiempo para conversar. Del 8 paso al 21. Perdonarán el salto tan grosero, pero bueno, es una clase, es un ciclo entre insólito y también así, más una introducción y una presentación de una línea de investigación o de trabajo que uno la ve en Lacan y que, bueno, que invita a tomarla, ¿no? Entonces, del 8 me voy al 21, ya les dije, el título del seminario es totalmente equívoco, ¿no? De los nombres del padre. En la última clase del 21, ahí ya les digo que está en la última, esto que les voy a leer, Lacan retoma una noción del primer Freud, prácticamente abandonada por el psicoanálisis, pero también por freudianos, ¿eh? Una noción que no tenía buena prensa, que no estaba en ningún titular de los textos de los analistas, y que Lacan la retoma al final del seminario 21 para darle una vuelta de tuerca a estas cuestiones que incluso acabo de leer del seminario 8, del lugar del analista, del cómo recibe la transferencia, del cómo escucha, del desde dónde escucha y cómo interviene. Acá no va a hablar de la transferencia, por supuesto, en este 21, va a traer ideas novedosas para la transferencia, pero sobre todo, ¿saben de qué habla? De la atención flotante. Una noción misteriosamente poco tomada. La toma François Julian, que yo sé que con Ale hemos conversado, que lo hemos leído los dos, y como una de las nociones que él trabaja incluso como haciendo lectura y generándole al psicoanálisis algún diálogo. Pero de los psicoanalistas poco de la atención flotante. Bueno, Lacan toma la atención flotante, y si antes habló de la contratransferencia, ahora habla de la atención flotante, y vean lo que dice. Él venía de un congreso de Milán de semiótica, por eso utiliza algunos términos que son medio poco usuales, y dice, lo que nos permite operar en el análisis, resolver, aunque como todo el mundo, los analistas, no seamos capaces de tener un pensamiento a la vez, pero por ponernos en ese estado púdicamente llamado de atención flotante, que hace que justamente cuando el analizante
emite un pensamiento, podemos tener otro muy diferente. Por la atención flotante, cuando el paciente emite un pensamiento, podemos tener otro muy diferente. Es una feliz casualidad de la que brota un relámpago, dice. Y justamente de aquí puede producirse la interpretación. La interpretación como un relámpago que brota de esta atención flotante. Es decir, que a causa del hecho que tenemos una atención flotante, oímos lo que el analizante ha dicho, a veces simplemente debido a una especie de equívoco. Miren a qué lugar nos invita Lacan. A veces la interpretación brota de un equívoco, de algo que, y acá lo dice Lacan, es decir, una equivalencia material, ahí está refiriéndose a la homofonía. Nos percatamos de lo que ha dicho podía ser, nos percatamos porque lo padecemos, dice, muy interesante, lo que podía ser oído todo de través. Y es justamente al oírlo todo de través que le permitimos advertir al paciente de dónde surgen sus pensamientos, su semiótica. Interpretación relámpago, por la vía de la atención flotante, por la vía del equívoco, el analista escucha algo, ¿no? Desde ese lugar, que puede escuchar todo de través. Ya no, fíjense, ya no es la interpretación cita y enigma del 17. Lacan había dicho la interpretación cita y enigma, que a veces también se interpretó mal. Había que repetir como un loro lo que decía el paciente. Ahí está lo del eco, el eco loro, ¿no? Que yo siempre digo, la que había hecho un sketch maravilloso era Juana Molina. Ya es un poco antiguo la referencia, pero había hecho un sketch maravilloso del analista que repetía como un loro lo que decía el paciente. Entonces, fui a la plaza con mi hijo. Ah, fui a la plaza con mi hijo. Eso era la interpretación. Bueno, parodiada, ¿no? Por supuesto. Lacan nos lleva a otro lugar totalmente distinto. Por la atención flotante podemos oír todo de través. Si ven la expresión en francés es tout de travers. Tout de travers puede ser traducido como todo de través, pero también como todo mal, o como todo al revés. Y podemos hacerle advertir al paciente, incluso dice porque lo padecemos. Eso merece otro ciclo, trabajar esta cuestión de lo que padecemos, ¿no? Pero bueno, le podemos hacer advertir desde ese lugar de escucha. ¿Qué le podemos hacer escuchar al paciente? Dice, miren lo que dice, la lengua, todo junto, existe, ¿no? En otra parte en lo que él cree ser su mundo. La lengua tiene el mismo parasitismo que el goce fálico en relación a los otros goces. Y es ella lo que determina como parasitario en lo real lo que tiene que ver con el saber inconsciente. Está articulando Lacan en este párrafo el saber inconsciente. Ustedes piensen que el analista lo que tiene que escuchar es algo de eso, es el discurso del otro, el saber inconsciente, ¿no? Pero lo articulado del saber inconsciente con lo real del goce fálico parasitario. Está articulando el saber inconsciente con lo real del goce fálico parasitario, y como la orientación es por lo real, y como cada vez Lacan enfatiza más que tiene que haber una mutación en el goce, dice, es la interpretación pensada de este modo. Son muchas referencias, yo les pido disculpas, pero bueno, es para que se vea el hilo, el hilo de dónde sale esta cuestión, ¿no? Que estamos tratando de articular con Ale, ¿no? Bueno, voy a leer una última, pero voy a ver cuál leo para no abrumar. Voy a elegir una de las que tengo. Total, la del 23 y la del eco y que resuene ya se las leí, así que en ese mismo seminario, en el 23, cuando habla, como les dije, de la pulsión, bueno, Lacan va a decir, se trata en la operación analítica de volver un goce posible.
Bueno, y leo la última referencia, que es la del 24, ¿no? Del seminario 24. Y paso a la referencia clínica. Y para seguir con lo que traía Ale, que no sé si vos lo vas a trabajar también la próxima, pero el sentido, dice, es lo que resuena con la ayuda del significante. El sentido resuena con la ayuda del significante. Hasta ahí estamos también en el seminario 1, estamos en función y campo, hasta ahí estamos en el mismo andarivel. Pero dice, el sentido, eso tapona. Pero, dice, con la ayuda de lo que se llama la escritura poética, ustedes pueden tener la dimensión de lo que podría ser la interpretación analítica. La escritura poética. Yo les hablé de Freud y del poeta y el fantaseo. Les mencioné la referencia a Joyce y la escritura poética. Se trata de algo de la escritura, dice la carta. Es cierto que la escritura no es por eso, por lo cual la poesía, la resonancia del cuerpo se expresa. Los poetas chinos no pueden hacer de otro modo que escribiendo, ¿no? Está hablando de los poetas chinos. Dice, ellos canturrean, los poetas chinos, canturrean, dice. La verdad que yo he investigado un poco esto de los poetas chinos y cómo recitan, y la verdad que a veces es un plomazo. Tengo que reconocerlo, que si uno va a ver cómo recitan la poesía los chinos, a veces es un plomazo, pero me quedo, por eso por lo menos lo que a mí me causa más Lorca y los andaluces que los poetas chinos recitando, pero es cierto que la poesía china se las trae. Pero acá no solamente está hablando de la escritura de la poesía china, sino de lo que canturrean. Y ahí dice lo de que François Chen le acercó de la tonalidad a la modulación. Dice, ¿estar eventualmente inspirado por algo del orden de la poesía para intervenir en tanto que psicoanalista? Se pregunta. La interpretación, la metáfora y la metonimia no tienen alcance para la interpretación, sino en tanto que son capaces de hacer función de otra cosa, para lo cual se unen estrechamente el sonido y el sentido. Es en tanto que una interpretación justa extingue un síntoma que la verdad se especifica por ser poética. No es, termino con esto, no es del lado de la lógica articulada, aunque yo me deslice allí dado el caso, que hay que sentir el alcance de nuestro decir. No es del lado de la lógica articulada, que hay que sentir el alcance de nuestro decir. Entonces, es de otro orden, que hay que sentir el alcance del decir de la interpretación del analista. Bueno, dejo acá, lo va a retomar Ale, así que antes de terminar y que tengamos un minuto de conversar, les cuento una muy breve secuencia de la clínica. Rápidamente. Raúl, un hombre de mediana edad, ¿no? De un padre aplastante, algunos años de análisis, ¿no? Un padre aplastante. Él subraya el decir de este padre como le escuchaba a menudo decir, un padre con problemas de muchos problemas, pero uno de los más serios que tenía era el alcoholismo. Frecuentemente sin trabajo, pero él se la pasaba diciendo, son todos boludos, ¿no? Para el padre son todos boludos. Lo que él recorta en el análisis, como decir, y también como resonancia, algo que nunca le dijo el padre a él, pero que él todo el tiempo no podía dejar de escuchar. En esto de que para el padre eran todos boludos, él era un fenómeno, era un fantástico, claro. Siempre alcoholizado, siempre sin trabajo. Él escuchaba permanentemente, o él estaba tomado por algo de él, no servís para nada. Miren cómo se articula el son todos boludos con no servís para nada. Que nunca le dijo el padre, no servís para nada, pero él siempre lo escuchó. O siempre estuvo tomado por eso, desde el punto de vista superyoico. Bueno, todo el trabajo del análisis giró en torno a ir desmontando letra por letra, goce por goce, decir por decir, ir desmontando todos esos lugares de consistencia del no servir para nada, son todos boludos.
él se dedicaba a la carpintería y le iba bien en el trabajo, pero siempre estaba totalmente tapado por el trabajo, tenía una vida, como Freud la describe, la miseria de la neurosis, totalmente tapado por el trabajo, no tenía espacio para compartir con su mujer, con sus hijos, con amigos, siempre, y nunca le alcanzaba tampoco, ¿no? Como vivía al día. Efecto del análisis es que él pueda articular de otra manera algo del deseo y del trabajo, ¿no? Entonces él empieza a despuntar un poco el deseo de aplicarse desde la carpintería más hacia el lado artístico, algo más de la ebanistería, a muebles más sofisticados, pero claro, al principio era de tomaba tanto tiempo, ¿no? Gastaba tanto tiempo y tanto detalle porque justamente no servís para nada, entonces también tomado por eso, todo era un detalle, todo era más tiempo, nunca entregaba o quería regalarle algo así elaborado a su hijo para el cumpleaños, no llegaba para la fecha y entonces no servía para nada. Volvía a trabajar para la obra, muebles a escala y qué sé yo, y medio esclavo, ¿no? O esclavo y medio, ¿no? Bueno, esto con el correr del análisis es lo que se trabaja en estos lugares, se trabaja en estas letras, se trabaja esta articulación del deseo, y él cada vez más se va dedicando y de mejor modo a esta cuestión de la ebanistería y a muebles de estilo y a algo que le da más dinero, pero acotando un poco mejor los tiempos. Llegamos a un punto donde él dice, estoy más tranquilo, me dice. Es como un decir del análisis, estoy más tranquilo en el trabajo, estoy más tranquilo en la vida. Y la verdad que no es poco que un paciente te diga eso, sinceramente, es un montón. Pero se da una secuencia, sin desconocer que estoy más tranquilo es un avance significativo en el análisis, pero se da una secuencia, y lo digo así, pero estamos en el hall, ya saliendo de la sesión, imagínense una sesión donde dijo estoy más tranquilo, alivio mediante de esta pesadez superyoica, y me cuenta, como siempre pasa, que los pacientes en el ascensor o en el pasillo, cuando les abrís la puerta, te cuentan cosas sustanciosas, pero fuera de, entre comillas, de la sesión. Y me dice que yo voy a decir algo que fue lo que realmente pasó, que es que tenemos una breve conversación sobre un recital, pero tampoco es que pienso que la musicalidad tiene que ver con la música literal. Podríamos haber hablado de política o de deporte o de la mar en coche, o de los muebles, o de los autos, o de lo que fuere. En este caso hablamos de la música en ese lapso, en ese minuto que me llevó a abrirle la puerta, y me dice que iba a ir a ver un recital. Pongámosle de Eric Clapton, ¿no? Y qué bueno que vas a ver Eric Clapton. Bueno, acá Ale, que es guitarrista, sabe lo que es Eric Clapton, todos sabemos, y que es un fenómeno, y qué sé yo, y bla, 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 y estaba, también eso era como uno podría pensarlo, efecto de estoy más tranquilo, disfruto, algo el deseo. No va que se está casi yendo, y entonces yo le digo, sí, yo lo fui a ver a Eric Clapton hace años arriba, qué sé yo, extraordinario, y se está yendo y me dice, sí, sí, pero nunca va a ser un Hendrix, me dice, ¿no? Ante lo que yo le dije, no, si es un boludo bárbaro este Clapton. Bueno, los invito, si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, con mucho gusto, se desmutean e intervienen. Bueno, ¿puedo decir algo yo? Por favor, Lara. ¿Se escucha? Porque estoy en un Sí, lugar con sí. mucho ruido, ¿sí? Bueno, gracias por esta presentación. ¿Sabes que me quedé yo pensando principalmente con una de las últimas cosas que dijiste, en una de las últimas cosas, que es la musicalidad no tiene necesariamente que ver con la música literal, ¿no? Dijiste recién. Uh-huh. Y pensaba eso porque por el recorrido que venías haciendo, especialmente en los últimos seminarios, aparece en Lacan la resonancia en relación a la poesía, ¿no? Uh-huh. Y me pareció que lo que más se acerca a la musicalidad, si no es la música literal,
es la resonancia, ¿no? Esa diferencia entre lo resonante y lo razonante que decía Alejandro hace un rato. Y en ese punto vos tomaste un término que me pareció re interesante, hiciste un recorrido por la cuestión de la modulación, que me pareció una palabra clave, porque es bastante enigmática, ¿no? Y yo tengo una cita acá, perdón si me equivoco el lugar, me parece que es del escrito de una cuestión preliminar, me parece que está ahí, pero que viene al caso. Dice, el acto de oír no es el mismo según si se aspira a la coherencia de la cadena verbal, especialmente su sobredeterminación a cada instante por el aprecup de su secuencia, como también la suspensión a cada instante de su valor en el advenimiento de un sentido siempre listo a devolución, o si se acomoda la palabra, perdón, si se acomoda en la palabra a una modulación sonora, con el fin de análisis acústico, tonal o fonético, incluso de potencia musical, ¿no? Está buenísima. Está re buena la Muy, cita. Sí, muy pero buena. No la perdón si tenía me presente. equivoco, me parece que está después nos fijamos, de una cuestión preliminar. Bueno, esto para pensar esto, porque empezabas hablando de la musicalidad, que a mí me encanta, digamos, el tema y todo, pero me parece que lo llevas por ahí, ¿no? Por la cuestión de la modulación, por la cuestión de la resonancia, y que Lacan lo toma por el lado de lo poético, que a mí se me pierde un poquito ahí cuando hablan de lo poético, la cuestión del cuerpo, ¿sí? Como que todo el tiempo resuena lo que dice en el cuerpo, no es que no, resuena. Me parece que si pudiéramos trabajar la modulación y la poética más en relación a lo musical, creo que por ahí podríamos cernir mejor qué pasa con el cuerpo, principalmente con el cuerpo del analista, ¿no? Yo Pensaba. quiero decir algo, Lara, me parece muy, muy bueno lo que estás interviniendo, está buenísimo. Me parece que ahí la poesía, lo que pone en juego Lacan, primero que él dice algo muy interesante, que a mí me parece muy enigmático, lo voy a elaborar la vez que viene también. Él dice, no soy poeta, no pretendo serlo, soy poema que se escribe, ¿no? Y ahí me parece que toca la cuestión de la resonancia, justamente, la resonancia por fuera de la significación. La significación siempre es fálica. Viste que Lacan dice en una de las frases que trajo Santi, que a veces se desliza, dice Lacan, ¿no? Hacia la lógica. Pero si hay una lógica a la que vale la pena deslizarse en este punto, es la del no todo y la del goce femenino, ese goce suplementario que está por fuera del falo. Yo lo digo porque me parece muy buena tu pregunta por el cuerpo del analista en esa posibilidad de resonar sin razonar y producir ese equívoco del que hablaba Santi, esa una equivocación o desde esa una equivocación, un decir otro que a mí me parece tan interesante la frase que trajo Santi hace un rato y esa que dejó para un próximo seminario, ya lo vamos a hacer, Santi, el seminario, que es, nos percatamos porque lo padecemos. Es una cosa tan interesante la idea de qué es lo que padecemos, efecto de la transferencia, que nos hace razonar o resonar, mejor dicho, y producir un decir con duende, porque ahí sí que el duende tiene el valor de lo inesperado, de lo insólito, de lo no calculado, no siempre porque sea insólito, yo no creo que la interpretación o el decir interpretante tenga la característica de lo insólito, sí lo inesperado, lo sorpresivo, pero no es cualquier cosa, no es cualquier corte significante que tiene ahí el valor ese que va a producir un movimiento, una pérdida de goce o una evacuación del objeto. Tiene que ser precisa, dice Lacan, la interpretación. Dice, no está abierta a todos los sentidos, no es cualquier escansión va a tener el valor. Tiene valor cualquier escansión, porque lo que produce es un des-ser, allí donde el sujeto se identifica en sus significaciones. Y eso está bien, produce una especie de alivio. Ah, puedo no ser eso que estaba diciendo. Y eso ya es otro modo de resonar. Supongo que Raúl, el paciente tuyo, Santi, se debe haber aliviado mucho cuando vos pudiste producir, ahí no, uno no sabe cómo lo escuchó tan a tono, no tan afinadamente, justamente la idea de Eric Clapton como un boludo total y que siempre va a ser un mediocre. Digamos. Debe haber sido ahí, viste que siempre es en doble vuelta, es como el hecho interior. Ahí debe haber sido esa segunda vuelta que siempre sucede en los ascensores o en los pasillos. El problema de la virtualidad es que a veces no hay esa segunda vuelta, pero los ascensores y los pasillos son geniales porque ahí
se produce esa segunda vuelta, es una emboscada, dice la carta. La emboscada final se produce por fuera del dispositivo, como si el dispositivo tuviera puertas y ventanas. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno y muy buena la referencia que trajiste, Lara, porque se ve también ahí, qué maravilloso cuando uno encuentra esas perlas de Lacan, donde anticipa algo que a lo mejor le toma 20 años desarrollar, que no tiene las herramientas para desplegarlos, pero que ya está la intuición, ¿no? Ya está ahí anticipado algo, como la del 8 o esta que vos trajiste. Pero Hay bueno, perdón, sí, dale, dale, dale. hay un autor que a mí me gusta mucho, pero no sé si aplica, pero me parece que sí a lo que venís pensando, que es Henry Mechonic, cuando habla del ritmo, ¿no? Me parece que aplica en este punto de la cuestión de la resonancia, ¿no? Aparte él aclara que, digamos, especialmente habla del ritmo en la literatura, digamos, y en la poesía, ¿sí? Hay algo que excede a lo dicho, ¿sí? Y que para mí tiene que ver con el cuerpo. Es muy lindo como lo dice, yo acá no tengo las referencias, pero me parece que también va a ese lugar y usa la palabra ritmo para explicar eso, ¿no? Que tiene que ver con la resonancia, que es un término para mí por lo menos más cercano a lo musical. A mí me gusta mucho pensar esto por lo musical, porque me parece que es muy fructífero pensarlo por lo musical, ¿no? Porque la cuestión de la poesía y de lo poético, entendemos, digamos, que va por fuera de las significaciones, esto que decía Ale, pero también es muy fácil entrarle por el lado de lo fálico, ¿no? Sí, 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 tal cual, tal cual. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y bueno, pero esta cuestión de Joyce y cómo es una escritura musical. Un amigo, Marcelo Eses, dice eso, el escritor polifónico por excelencia. Los juegos de Joyce con el lenguaje justamente te llevan a lo musical, ¿no? Y esta cuestión que subrayabas, Lara, de la modulación, yo también me quedé pensando mucho en ese término. Y creo que porque decía, bueno, modulación, pensaba en los muebles también de mi paciente, ¿no? Los módulos, no se trata de módulos, pero sí de algo que se modula, ¿no? ¿Qué se modula y qué para quién, cada quien, ¿no? Y después en el video del principio de Abdu, cuando él habla de esto del click o de ese swing de cada uno, y que dice, cuando algo más o menos entra en una orientación en cada uno, sale algo diferente, sale un decir diferente. Él decía, te sale la voz, afinás, no tenés que ir a ninguna, ¿no? No necesitas ningún diapasón, afinás solo. Eh, entonces, hay algo ahí de la modulación que creo que tiene que ver con el decir, en relación a esto de la resonancia musical. Y en este paciente yo traía este ejemplo también por eso, porque la melodía venía divina, venía bárbara, y en el final hubo un contrapunto, pero que, bueno, Sí. ahí también lo padecemos, ¿no? Como uno decía, pero ¿qué necesidad de este? Bueno, pero ahí estaba lo clave, ahí estaba lo crucial, ¿no? En Santi, ese contrapunto está lo que falta modular, ¿no? Santi, recién decías, ahí está la clave, ¿no? Y yo pensaba, hablando de la modulación, y usando algún conocimiento sobre la música y la escritura musical en pentagramas, la modulación es cuando alguien viene tocando, cantando, lo que fuera, o escuchando en una clave y cambia de clave. Es como si cambiara de discurso, es como si cambia. Una modulación es eso, vos venís cantando en do mayor, bla, 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 y de golpe fa sostenido, cambia, realmente es un cambio. A veces la modulación es obviamente en los sonidos, pero a veces también hay cambios en la métrica. Yo pensaba, el neurótico es el que siempre canta lo mismo. Y siempre canta con la misma métrica, justamente, esa métrica fálica, le digo yo, que le da una identidad. Quizás en la transferencia lo que se pone en juego es la posibilidad de la entrada de otra métrica, de otra métrica. Todos nos ordenamos después métricamente, es así, la vida es fálica en ese sentido, llena de significaciones. Por eso Lara tiene No ahí es un buen cine. punto. Por eso Lara tiene un buen punto cuando dice, che, hay que tener cuidado porque la poesía nos lleva de vuelta a las significaciones, pero bueno, la vida está hecha de eso. La musicalidad, la idea del duende que trajimos nosotros en esta cosa tan insólita,
abre a esa otra posibilidad de una modulación en donde el neurótico, que nos transfiere su propia neurosis y nos hace escuchar siempre lo mismo a nosotros también y participar en esa especie de convención, ¿no? Que es la identidad, que se escuche de otra manera, que se produzca esa disrupción, ese es el relámpago, ese es el vacío que hace que resuene otra cosa. Y en ese sentido yo lo tomo la musicalidad. Creo que el valor de traer la idea de la musicalidad tiene sobre todo que ver con eso, con lo que escapa a las significaciones. Eso. Ujú. Y además está esa cuestión de la referencia a la voz, ¿no? Yo creo que Lacan al final, siempre, ¿no? Pero esa referencia al objeto voz y cómo es que se modula de esa voz del super yo como un elemento crucial. Sí. Bueno, estamos sobre la hora. Ale, ¿querés decir algo para la que viene? ¿Querés recomendar alguna lectura? Sí, solamente eso que ya dije antes, que está bueno si pueden, por gusto además, leer esa conferencia, porque voy a trabajar bastante un poco creo yo, sobre la diferencia entre las musas y el duende y demás, y tiene todo que ver, van a ver, con la idea de la resonancia y con esto último que estamos trabajando, es muy al pie de lo que estamos trabajando, que tiene que ver con las modulaciones de la voz, justamente, Lara, tal cual lo que vos decías. La pregunta sería, ¿qué es el cuerpo del analista? ¿Qué es la boca del analista? ¿De quién es la boca del analista cuando por ahí se emite un decir interpretante modulado? ¿Qué será eso? Esa es una buena pregunta. Ahí va. Bueno, les agradecemos que nos hayan acompañado y bueno, los esperamos la próxima, mismo día, mismo horario. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, Laura. Hasta la Hasta semana que luego. viene, Santiago, Ale. Gracias a todos. Chau, chau.